el flujo de caja del proyecto desde el año 1 hasta el año 5. ¿Listo? ¿Cuál es el momento presente de este proyecto? Cero. El cero. Es decir, todo lo que esté de aquí en adelante se consideran valores futuros que los voy a descontar ¿a dónde? A un momento presente. ¿Listo? Independiente de si son negativos o positivos. ¿Listo? Los tomo todos. Cierro el paréntesis y le sumo el flujo de caja del momento 0, que es el único flujo. ¿Listo? ¿Por qué el del 0 queda por fuera de la fórmula de BNA? Que no hay que moverlo. Porque no tengo que descontarle intereses. Porque es presente. Porque no se ve afectado al tema de los Valor. intereses, de la tasa de interés, porque ya está, Ya está en futuro. Ya está en el ¿listo? punto cero. Enter. 203. ¿Cuánto dio? 413,229. Listo. ¿Cómo es que interpreto? Más el flujo de caja del momento 0. ¿Cómo es que se interpreta? Solo queda tan poquito. Cuando da positivo, Si el valor actual neto es mayor que 0 o positivo, significa que el valor actual de los ingresos es superior al de los egresos, es decir, me está generando una ganancia, es decir, el proyecto es viable. Si diese menor que 0, significa que el valor de los ingresos es mayor que el de los egresos, proyecto inviable. La fórmula que tenía eso ahí da otro número. Posiblemente. ¿Por Por la tasa. Vuelve la tablita, por favor. No, porque es que yo fui llenando los daticos y ya estaba formulado y le tomé una foto y vi que me daba. Me volvemos a formular y yo dije esto. Y yo me encantaba los datos. pero es que le está utilizando la tasa de 20%. Ah, bueno, la tasa que tengo. Y acá estamos utilizando los datos. Juanito, le estoy explicando. Lo que había no tenía nada de esto. Ah, no, pues me explico. Yo cogí llené esos datos tan. Sí, aquí tenías unos valores, ¿cierto? Y arrojó la fórmula de abajo. Sí, por eso dentro de lo primero que les dije es bórrenlo de allá. Pues, Porque él hace unos cálculos con una información diferente. Es que no vale más porque estamos con la tasa de interés de la 18. Si yo hago este valor presente con otra tasa, me da otros datos. esos valores que están allá todos. Si yo hago este cálculo con otra tasa, me da otro valor. Me da otro valor. ¿Listo? Por eso lo primero que les dije, bórrenlo de aquí. Buenas noches. Noches. Buenas noches, compañero. Bueno, ahora para el inversionista, Profe, si da igual a 0. si da igual a 0, significa que Según haya positiva. valor actual de ingresos igual a valor actual de egresos es una especie de punto de equilibrio, ¿cierto? O sea, ni gana ni pierde. El proyecto no me genera ni ganancias ni pérdida, plata de oro. ¿Listo? Bueno. Me voy. Flujo de caja del inversionista. Valor presente neto. ¿Cómo lo calculo? Es la misma función. BNA. ¿Listo? BNA. Me pide una tasa. El WACC. Porque si estoy hablando del flujo de caja del inversionista es porque hay endeudamiento y para endeudamiento utilizo WACC.
Y nuevamente, valores, valor 1. ¿Qué tomo? Del flujo de caja del inversionista, los valores desde el año 1 hasta donde termine la vida útil del proyecto. Más el cero. Exactamente. Más el flujo de caja inicial. Siempre son esa bola. Más el flujo de caja del periodo inicial. Negativo. Entonces ya ahí el valor presente neto me da negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que el proyecto sin financiamiento es viable. Pero si me endeudo, ya no es viable. Pero creo que usted ahí le toma bueno, le queda bastante la deuda. ¿Por qué es de la deuda? Porque ¿Qué estoy tomando? Si estoy haciendo el flujo de caja del inversionista, pues entonces tomo el flujo de caja del inversionista. Y el flujo de caja del inversionista es el flujo de caja del proyecto con el flujo de caja de ¿quién? De la deuda. Con. Ahí ya tengo en cuenta la deuda. Entonces, ¿cuánto vale el proyecto? 5.500. ¿Cuánto me consigo vía deuda? 4. ¿Cuánto tengo que poner yo como inversionista? 1.500. Pero ¿cómo se interpreta los 2.060.000 que está perdiendo anualmente? Que a plata de hoy, el proyecto le genera una pérdida de... Tiempo periodicidad anual. No, en todo el ciclo de vida del proyecto, en los 5 años. ¿Listo? En los 5 años. Pero entonces en los 5 años estaría perdiendo eso. Sí. A plata de hoy. Porque acuérdese que es valor ¿qué? Valor presente. A plata de hoy. ¿Listo? O que yo no puedo comparar flujos de caja de 5 años con el flujo de caja de hoy. Así a simple suma. ¿Sí? Porque si no hubiera intereses, si el dinero no costara, si no hubiera costo de oportunidad, entonces las tasas serían ¿cuánto? ¿Cuánto serían las tasas? Cero. Y si no hay intereses, entonces sí, la plata de hoy va a ser la misma que la plata dentro de 5 años. Ahí sí no importa el valor del dinero en el tiempo. Pero como hay intereses, la plata dentro de 5 años no vale lo mismo que la plata de hoy. Por eso la formulita valor presente es igual a ¿qué? Valor futuro sobre 1 más I a la N, ¿cierto? Por eso es que hay una fórmula que dice, ¿cómo traer a presente un valor futuro? Descuente, traiga la plata de hoy. ¿A qué? A una tasa. ¿Cuál es la tasa? Depende. Otra vez el análisis dice que el proyecto sería viable, ¿cierto? Por los 4.13, pero si se hace con deuda ya no. Con deuda ya no. Con deuda ya no. ¿Listo? ¿Y por qué con deuda ya no? Por los intereses. Por la tasa. Porque es que la deuda implica otro desembolso de recursos. Acuérdense, mire, el proyecto por sí solito generaba estos flujos de caja, ¿ven? ¿Cierto? Por sí solo, sin endeudamiento. Cuando me endeudo, aparecen dos conceptos nuevos que tengo que pagar. ¿Cuáles son?
por allá arriba está. Intereses y amortización que conforman la cuota. De los intereses lo único que me puedo descontar es que el impuesto, ¿cierto? Entonces acuérdense que por eso les dije, mire, los intereses que uno paga no son 720, paga menos. ¿Por qué? Porque me descuento el tema del beneficio tributario. Entonces si usted suma 800, que estos sí los tengo que pagar, es que esto es lo que le tengo que abonar a la deuda, más los intereses después de impuestos, entonces esto es lo que vengo a pagar como de cuota, después de impuestos, ¿listo? Y eso es un desembolso, eso es una salida. Entonces, si el proyecto sin deuda había que sacar esta plata, y con deuda hay que sacarle esto, entonces menos y menos aumenta la salida de dinero. Aquí tenía una entrada sin deuda, pero con la deuda hay una salida. Esta entrada y esta salida, neto, una salida de dinero. Entrada menor que salida, neto, salida de dinero. ¿En dónde? ¿En el flujo de caja de quién? Del inversionista. Una pregunta, ¿y si no hubiera que pagar la amortización? ¿Y cómo no va a haber que pagar la amortización? Usted presta en cualquier parte y usted no paga el interés y verá cuando paga el capital. ¿Y en qué parte le prestan a usted que no pague los intereses? La mamá. Que no pague la uno a capital. La mamá y el papá. No, usted los consigue. Ojo, ojo, Pero- fuentes de financiación, ¿cierto? Fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento. Una de las fuentes, cuando paga. una de las fuentes son los créditos, ¿cierto? Pero lo que está diciendo es que hay varios tipos de amortización. Claro, pero amortización hay, tiene que haber, porque es que en un crédito usted tiene que pagar capital más intereses. Y el capital es lo que se llama amortización del crédito. Usted consigue plata que no paga el interés y usted va cuando paga el capital. Bueno, Pero igual la igual la tiene que pagar en algún momento. Pero entonces no Pues a usted serían el en esos, capital no se lo van a regalar en ninguna parte. pero entonces no serían en esos tiempos. Claro, muchachos, por eso les dije, la plata, lo por otro. eso les dije que ustedes tienen que conocer todo lo que tiene que ver con sistemas de amortización de créditos. Y sistemas de amortización de créditos hay pago único, hay cuota fija, hay capital constante. Por eso entonces uno podría simular con esa serie de datos y ver dónde le podía dar. Claro. Lo que yo estoy tratando de decir. Sí, claro que sí. Y también pues, Es que ahí, ¿cuál es el sistema que tengo aquí? ¿Cuál es mi sistema de amortización aquí? En este crédito, a ver. ¿Cuál es el sistema de amortización? Cuota fija, seguro. Yo veo una cuota cambiante, una cuota variable. La que fija la amortización, entonces se llama un sistema de cuota capital constante o amortización constante. Ese es el que hay ahí. Yo le digo a usted, listo, póngame ahí un sistema de cuota fija. Eso cambia. Tiene que cambiar eso. Póngame un sistema de pago único. Sí, señor, me pone un sistema de pago único donde pague nada más los intereses, pero al final del último año tiene que pagar el crédito. Entonces de pronto en un caso de eso sí puede dar el proyecto. Pero igual en esas hipótesis Es posible, o puede que es peor. o usted pone a trabajar la amortización. Crédito no eres. Crédito a ETF, sí. Es que hay muchas formas de amortizar un crédito, pero el crédito hay que pagarlo. El crédito hay que pagarlo. ¿Listo? Y por lo general, mire, por ejemplo, yo le digo, hágame un sistema de pago único aquí en esa tablita. ¿Cómo funciona un sistema de pago único ahí?
sistema de pago único. Calcular la cosa. No es un sistema de pago único, entonces no va a haber amortización aquí, ya, listo. No va a haber amortización, listo. Y al final, sí, lo que financió por los periodos. la plata. ¿Y al final qué? Por los periodos. Al final tiene que pagar. Cuarto. ¿Cuánto? ¿Y ahí cuánto le daba entonces cuando varió eso? Usted va y mira. Negativo. Lo mismo. Peor. ¿Más negativo o menos negativo? Negativo. Igual se le calcula. Y la plata que llevaba en ese tiempo la puso a producir. ¿Ah? Entonces uno puede decir, "Ay, la plata que no paguen en el periodo la puso a producir". Siempre la pone a producir. Entonces hay que tener en cuenta ya también. ¿Ah? Entonces, también habría- ¿Y para qué utiliza usted los 4 millones de pesos? ¿Para qué pide yo 4 millones de pesos aquí? A ver, ¿para qué? ¿Para qué estoy pidiendo 4 millones de pesos en este proyecto? ¿Para invertir? ¿Para invertir en qué? El proyecto. En el proyecto, en maquinaria, en equipos, en capital de trabajo. En otra cosa, pues, Lo que decía ¿Volver a ahora. invertir en qué? Pero no está en un proyecto pues por invertir. Un momento que estamos hablando de un negocio. Claro, está haciendo un negocio por invertir que se pone que le da Estamos plata. hablando de un negocio. O si no, no lo metan Y es daño. un negocio donde yo necesito 5.500 millones de pesos. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Baldosas. Vamos a montar una fábrica de baldosas y necesito 5.500 millones de pesos. Y resulta que yo tengo 1.500 millones. ¿Y entonces el resto de plata qué? Me voy y la busco prestada. Y a mí me la prestan, pero no gratis. Y no para toda la vida. Me van a poner un plazo, pague. ¿A cuánto tiempo me va a pagar el capital? ¿A 10 años? Listo, usted estira eso por allá a 10 años. Y estira el proyecto a 10 años. Pero ojo que estoy hablando de un negocio donde yo necesito recursos. Pero, por ejemplo, Ahora, el negocio vale 5.500 millones. Yo los tengo todos. Entonces, ¿para qué me voy a endeudar? Si yo tengo la plata. Pero, por ejemplo, ahí en el año 2 te entró una plata con 120 millones, ¿cierto? Si la plata yo la invierto... Aquí, 720.000 millones. 720, no sé. Sí. Y en la plata, como no tengo que pagar cuota de nada, porque es un pago único, la pongo a invertir durante los 3 años constantes. ¿Me entiendes? Claro, y es que siempre se va a Pues me va a reinvertir. entrar- me va a La entrar plata se va a reinvertir, ¿en dónde? En el mismo proyecto. Porque Pues, digamos- Paz está montando un proyecto. Paz está montando un proyecto y uno no lo monta. Claro. Profe, que digamos que en el caso si uno tiene la plata, uno no la metería toda en el proyecto. Pues, uno endeudaría una parte y otra parte de una y por ahí invierte en otra cosa y en otra cosa y así. Y diversifica el riesgo. Ajá. Depende. Por eso estamos viendo evaluación de proyectos. Sí, porque ¿Listo? si el proyecto sigue yendo Si muy el bien, proyecto me da una rentabilidad muy buena, pues siga yo meto la plata en el invirtiendo, proyecto. claro. Pero dicen que no es bueno meter todos los huevos en el... Pues Y por el tema de impuestos es bueno endeudarse un poquito. eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Qué es lo que tiene el WAC? Nivel de endeudamiento por costo de deuda por 1 menos T. ¿Cierto? ¿Dónde aplica el 1 menos T? ¿En la parte de qué? De la deuda. Entonces, si tengo deuda, tengo beneficio tributario. Porque la parte del patrimonio, aquí en ninguna parte hay 1 menos T. ¿Cierto que no? Entonces, si yo hago el proyecto con recursos míos, no tengo beneficio ¿qué? Tributario. En cambio, si utilizo deuda, sí me hago beneficiario de un recurso tributario. Eso sí es muy cierto. La misma fórmula de CAPM lo dice.
Pero por eso es que estamos viendo cómo evaluar el proyecto. ¿Listo? Preguntas del BPN. En la plantilla que ustedes tienen, la fórmula que se hace es esta que hicimos. Cuando él por allá calcula BPN, hace esto que acabamos de hacer. Una formulita así, coger el flujo de caja, tráigame todo lo del futuro a plata de hoy y compárelo con la inversión. Y arroja un resultado, positivo o negativo. Eso es lo único que uno debe saber del BPN. ¿Listo? Vamos a mirar el otro indicador, la TIR. ¿Qué es la TIR? Tasa interna de retorno. Entonces, ojo pues que hay dos definiciones de la TIR. Una desde el punto de vista matemático. Matemáticamente la TIR es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a 0. ¿Listo? Es aquella tasa que hace que aquella tasa de interés que hace igual a 0 el valor actualmente, el valor presente neto. Buscar objetivo de... Y buscar objetivo en Excel. La tasa que hace que el valor presente neto sea igual a 0. ¿Listo? Definición desde el punto de vista matemático. Ahora, una definición desde el punto de vista más financiero es esta. La TIR es la tasa más alta que un inversionista podría pagar u obtener sin perder dinero. ¿Listo? Si todos los fondos se toman prestados y el pago se paga con el flujo de dinero del proyecto. ¿Listo? Es decir, la TIR es la mejor rentabilidad que me puede generar un proyecto según su flujo de fondos. Flujo de fondos, flujo de caja, flujo de efectivo. Según el flujo de fondos. Sí. Vamos para el break. Ahorita sí no tiene. 7:30, no. ¿A qué hora vamos a tener el break? A las 7:40. ¿Lista la definición de la TIR? ¿Sí? Entonces, si me voy a mi hoja, para el cálculo de la TIR es muy fácil. Se llama una función que tiene el mismo nombre, TIR. Y la TIR me va a pedir unos valores, ¿cierto? Voy a calcular la TIR en el flujo de caja del proyecto. ¿Listo? Entonces, la TIR implica que tome todo el flujo de caja desde el momento 0 hasta el final del proyecto. ¿Listo? Enter. ¿Cuánto dio? 3.6%. Como es el flujo de caja del proyecto, esa rentabilidad la voy a comparar con quién. La voy a comparar con el CAP. ¿Medio mayor o menor que el CAPM? Mayor. Medio mayor, ¿cierto?
Entonces, es mejor la rentabilidad que otorga el proyecto que el costo de oportunidad del inversionista. Es mejor la rentabilidad del proyecto que el costo de oportunidad del inversionista. ¿Cuál es el costo de oportunidad del señor invertir sus recursos en otro lado? El 2.16. ¿Y cuánto le da el proyecto? 3.6. Es mejor la rentabilidad en este caso, pues, ¿cierto? En este caso que nos dio 3.6. Es mejor la rentabilidad del proyecto que el costo de oportunidad del inversionista. Sí, muy buena. De los noches. Solo galletas. Entonces, deben hablar en el mismo sentido. Si BPN es mayor que 0, entonces La TIR va a ser más. la TIR debe ser mayor que la tasa de descuento que vayamos a utilizar. Si BPN es mayor que 0, entonces. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo un BPN mayor que 0? Que estoy ganando plata hoy, ¿cierto? Y claro, estoy ganando plata hoy porque la rentabilidad que me da el proyecto es mejor que la rentabilidad de invertir en otra alternativa. Entonces, ¿qué, profe? Y mayor que la tasa de descuento, ¿cierto? La tasa de descuento que utilicé. En este caso, ¿qué tasa de descuento utilicé? El CAPM. La BM quedó en ¿Listo? Porque para el proyecto yo utilizo el CAPM como tasa de descuento, ya está. Y si lo hago para el inversionista, ¿cómo calculo la TIR con el flujo de caja del inversionista? El flujo de caja del inversionista, ¿cierto? Y el resultado lo voy a comparar con quién? Con el WACC. Negativo. ¿Listo? Empezando porque da una tasa negativa, y una tasa negativa no implica ¿qué? Ganancia. Ganancia, no implica rentabilidad. Toda tasa negativa implica pérdida. ¿Listo? Entonces ese es un proyecto que ni siquiera está dando rentabilidad para el inversionista, está generando pérdida. Entonces el hecho de que ya sea negativa, descarte. Suponga que hubiese dado una tasa positiva del 5%, o suponga que aquí me hubiera dado el 5%. ¿Con qué la comparaba? Con el WACC. ¿Y de cuánto es el WACC? Del 11, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. ¿Qué es mejor? ¿El 11 o el 5? El 11, ¿cierto? Entonces, si BPN es menor que 0, entonces uno esperaría que la TIR sea inferior a la tasa de descuento. En ese caso, ¿cuál? Recuerda que estamos utilizando dos tasas de descuento. ¿Listo? Dos tasas de descuento, una para el proyecto y otra para el inversionista. Y ahí esa TIR se compara con el WACC En el caso del flujo de caja del proyecto, del inversionista. del inversionista sí. La del inversionista la comparo con el WACC. La del proyecto ¿con quién? Con el CAPM. Y es la misma interpretación. Igual. ¿Listo?
Profe, espera un momentico ahí. Acá, donde si la tira es mayor que el porcentaje de descuento, y si la tira es menor que el porcentaje de descuento, ¿eso es lo que me dice? ¿Qué pasa cuando el BPN es mayor que 0? ¿Qué dijimos? ¿Que el proyecto era viable o inviable? Viable. ¿Cierto? Sí. Si me da un valor presente neto positivo, entonces yo tengo que esperar una TIR mayor que mi tasa de descuento. ¿Y qué pasa si Eso implica que el proyecto da viable, ¿cierto? Que el proyecto es viable. Y lo contrario, siempre se tiene que cumplir? esas dos condiciones siempre se tienen que cumplir. Entonces, si me dan una mayor que 0 y la otra... No, eso no se puede dar. Hay un error en Hay un error en alguna fórmula. No le puede dar un valor presente neto mayor que 0 y una TIR menor que la tasa de descuento. No, hay un error en alguna fórmula. Profe, pero eso no fue lo que pasó acá, por ejemplo, con el flujo de caja del proyecto que da 3.6, pero lo comparamos con el CAPM. No. da ¿Y cuánto es el CAPM? 2.16. ¿Y qué es mejor? ¿Ganarme el 3.6 o el 2.16? Por eso, pero o sea, uno compara igual las dos cosas, o sea, no que el BPN sea menor que 0 implica que la TIR sea menor que la tasa. Claro. ¿Cuánto me dio BPN? ¿Cuánto me dio BPN? 413.000, 224. etcétera, etcétera. ¿Esto es mayor que 0? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Cuánto me dio TIR? 3,6. ¿Esto es mejor que el 2,16? Sí. Sí. Ah. Ustedes Siempre. Por eso les digo, si sale un proyecto con BPN mayor que 0 y TIR menor que tasa de descuento, revisen fórmulas, porque algo debe estar fallando. Todos mis indicadores me deben de hablar en el mismo sentido, todos, o por lo menos 4 de ellos. Profe, matemáticamente, ¿cómo calculaban esa TIR? Matemáticamente, ¿cómo calculaban la TIR? Una iteración, pero no sé. Matemáticamente había que buscar una tasa. ¿Qué decía la fórmula por allá? Era... eso, era un cálculo de la 0. ¿Por qué 0? Porque la TIR es la que hace que el valor presente neto 0. Entonces, 0 es igual a mi inversión, que por lo general es negativa, ¿cierto? Más el flujo de caja del primer periodo descontado, fórmula de valor presente, ¿cierto? Flujo de caja descontado, 1 más TIR. En este caso sí, serían las 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar una tasa que todos estos valores menos esto me la haga igual a 0. Antes, ¿cómo lo hacían? Por tanteo. Entonces empiece a buscar una tasa. El 1, no me dio. El 2, no me dio. El 3, hasta encontrar la tasa. ¿Listo? Hoy, gracias a Dios, existe Excel. El Excel la Los métodos numéricos. y al método numérico. Bueno, muchachos, descansito. Seguida regresamos y vemos otros 2 métodos.